Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, viernes 1 de mayo del 2026. Día del Trabajador en muchos países y en los nuestros también, en mi Venezuela natal y en Cuba. Repito, Día del Trabajador durante décadas fue sinónimo de multitudes, de plazas llenas, de poder exhibido. Hoy la imagen es totalmente distinta y esto lo voy a conversar con mi invitado, Antonio Rodiles, activista cubano, conocido por muchos de ustedes, y bueno, del estado de SAT. Ya nos contará también en qué anda, lo haremos al final de la entrevista, pero con él leeremos las diferencias de este 1 de mayo del 2026, ¿no? Porque donde hay concentraciones mucho más pequeñas, ya les voy a mostrar algunas imágenes, horarios de madrugada. Comienzo con esta para que vean el video. Lo hicieron de madrugada, más pequeñas, ¿no? Ahora, ¿qué ha cambiado estos 67 años? ¿Se perdió la convocatoria, señores? ¿O cambió la realidad que ya no se puede ocultar? Porque cuando una celebración necesita hacerse temprano para evitar miradas incómodas, pues deja de ser una demostración de fuerza y empieza a aparecer otra cosa. Le doy la bienvenida a Antonio Rodiles. Gracias, Antonio, por acompañarnos este Bueno, viernes, 1 de mayo. muchas gracias, Marcano. Gracias por la invitación y un saludo también a todos los seguidores que tienes. Igualmente, después al final hablaremos un poco en qué andas, que te lo hice fuera de cámara, te pregunté si dejaste el activismo, me respondiste rápidamente que no. Pero bueno, en Cuba vemos hoy actos más controlados y discretos. En Venezuela, marchas, ¿no? Bloqueadas y reprimidas, a pesar del tutelaje que tiene Donald Trump. ¿Qué nos están diciendo las dos imágenes del poder en ambos países hoy 2026, Antonio? Bueno, definitivamente, Marcano, hay un tremendo desgaste que viene dado por la situación real que vive el ciudadano. O sea, países que son un desastre, situaciones tremendamente fuertes y sobre todo sostenidas en el tiempo. Ya no estamos hablando de un periodo corto, sino en el caso de Cuba casi llevamos a 70 años y en el caso de ustedes ya van camino a los 30, ¿no? Entonces, definitivamente la realidad se impone y aunque estos regímenes tratan de todo el tiempo están mostrando un respaldo popular y movilizan y ponen hartos recursos para todo este tipo de circos, para todo este tipo de shows, pero definitivamente ya no logran el mismo nivel de presión sobre los ciudadanos para que asistan a estos shows, ¿no? Y en el caso de Cuba, ¿qué decirte, Marcano? Los últimos tiempos han sido terribles, los apagones, el hambre, la falta de agua, o sea, un país completamente inviable y por supuesto, la gente todavía siente la presión del régimen totalitario, movilizan a militares, movilizan escuelas, o sea, tienen los mecanismos todavía de movilización, pero definitivamente no es lo mismo que hace 30, 40 años atrás, sin dudas. Ahora, fíjate que no, ¿qué nos dicen estas imágenes? Estamos viendo a la gente en Venezuela obligada, en la isla de Cuba, como siempre, o la mayoría de las veces, porque les ofrecen en mi país bolsitas de comida, alguna dádiva económica y participan. Pero realmente, antes el 1 de mayo era una exhibición de fuerza en Cuba. ¿Ha el régimen, frente al señalamiento de Trump que va a ser el próximo, perdido esa fuerza? Yo creo que yo no diría todavía que ha perdido la fuerza del control, la tiene y ellos han manifestado una y mil veces que no van a ceder. Así que todo esto es una situación que está en movimiento y veremos a ver qué va ocurriendo. Pero en principio todavía el régimen tiene los mecanismos de control y definitivamente veremos a ver qué va pasando en las próximas semanas y meses, pero de ninguna manera ellos van a ceder esos controles que tienen en la actualidad. ¿No crees que actualmente, por tu respuesta, el régimen pueda realmente estar negociando frente a lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela y la posibilidad de que luego de Irán sean ellos? El régimen yo creo que ha sido claro y lo han dicho en múltiples foros y múltiples actores. Y yo no creo que en ese sentido se están mintiendo. Ellos están diciendo que no van a ceder y ha sido la postura tradicional del castrismo. Entonces, por supuesto que sí están estas conversaciones, sí están estos intercambios, pero no creo que todo este libreto que en algún momento en Venezuela funcionó va a funcionar igual
con el castrismo. Toda esta historia, yo creo que tipo reality show, que si el cangrejo dice una cosa, que si el otro dice otra cosa. En mi opinión, no funciona así. No funciona así el castrismo. El cangrejo, si se reúne y va a repetir lo que le dice Raúl Castro. No tiene ninguna autonomía. Alejandro Castro Espín, que es el otro poder y ha sido durante años al lado, a la sombra de Raúl Castro, también está en ese proceso. Ahí están todo el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fueron los mismos que negociaron durante el periodo Obama. O sea, la estructura del régimen cubano sigue intacta. Y te digo, ahí habría que comparar exactamente con lo que está pasando en Venezuela, que todavía tiene muchísimos signos de interrogación. Y yo en lo particular, te soy sincero, no me creo esa cadena de orden y mando de la que habla la administración Trump con respecto al neochavismo que se ha formado. Volvamos al tema del 1 de mayo. ¿Qué celebra? Vamos a ponerle otra palabra. ¿Qué conmemora hoy el trabajador cubano exactamente? Bueno, la realidad ni hablar, Marcano, y no solamente el trabajador, todo el cubano. Es un país triturado, literalmente triturado en todos los sentidos, en el tema social, en el tema humano, económicamente un desastre. O sea, es un país descuartizado, atomizado. Y no creo que haya absolutamente nada que celebrar, sencillamente cuando vemos estas imágenes vemos todavía la capacidad que tiene el régimen de control sobre ciertos sectores de la población. Eso es lo que estamos viendo hoy, no estamos viendo otra cosa. Hablemos de esta narrativa a la que nos tienen acostumbrados versus la realidad. Esto que estás describiendo tú en los últimos segundos es realidad. Pero el discurso oficial, Antonio, sigue siendo creíble para muchos. No, yo no creo que en Cuba nadie cree eso, Marcano, desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que ya desde los 90, cuando empezó la caída, cuando después de la caída del bloque comunista, la sociedad cubana sufrió cambios fuertes y esos cambios se han ido incrementando, perdón. Y a partir ya de los 2010 en adelante, la gente sabe que todo esto es una farsa, en la medida que ha llegado más información también. Pero como te decía, el régimen tiene mecanismos de control, tiene la represión, mete preso, te mata si tiene que matarte, mete preso a quien sea, te somete a situaciones más críticas a ti y a tus familiares también. Eso lo mismo lo estamos viendo con muchos de los presos del 11J. Y lamentablemente, Marcano, hay una señal en la que yo he estado, una situación en la que yo he estado haciendo énfasis en los últimos tiempos. Muchas veces todo este apoyo desde el exterior que tanto se habla y tantos discursos se dan, sencillamente son más simbólicos que otra cosa y la gente dentro se tiene que enfrentar eh, de cara a los abusos del régimen. Ese es el problema y por eso quizás todo ese momento y todo ese ímpetu que ocurrió el 11 de julio y después en otros momentos vemos otras protestas de hartazgo, de catarsis, no toman el volumen que deberían tomar porque la gente sabe que definitivamente te meten preso y no pasa nada y que desde el exterior todo lo que se dice son discursos muchas veces, pero de ahí no pasa. Fíjate que los videos que estamos colocando aquí en Univista TV son venidos de fuentes oficialistas en el régimen, ¿no? Es propaganda. Lo quería mostrar, lo quería compartir, porque esto no sé si está dejando de ser, Antonio Rodiles, un simbolismo. Ya nos estás contando tú lo que es la percepción tuya personal de la realidad, que no es ajena, yo creo que a la mayoría de los ciudadanos y también del mundo, ¿no? De los que conocen de realidad esta situación en ambos países. Antes de preguntarte un poco con la gente en la calle, lo que pudiera significar eso que muchos aspiran, cuando el pueblo salga, estos regímenes van a temblar. Yo sé que tú conoces mucho el tema venezolano. ¿Cuál es la realidad de este 1 de mayo también? ¿Me pudieras describir en mi país de origen, en Venezuela? Bueno, yo te la doy desde un poco la distancia, ¿no? Y lo que estoy viendo y las comparaciones que hago. Pero honestamente te mencionaba en algún momento que yo no veo nada claro, no veo nada cierto cuál es el futuro de Venezuela. Me parece que la actual administración, y lo ha repetido el propio presidente Donald Trump, se enfoca y se enfoca muchísimo en el tema petrolero, en el tema oro también, la cantidad de dinero que están haciendo
Y supuestamente hay que creer que en algún momento se van a dar giros en el plano de lo político, pero lo que estamos viendo es que las estructuras de control y represión que tiene el chavismo, de alguna forma han tratado de demostrar o vender que hay algo distinto, pero sabemos que mientras exista un Diosdado Cabellos y todos los colectivos y todos esos mecanismos de inteligencia y seguridad detrás, estamos frente al mismo país, ¿no? Yo creo que quien quiera comprar otra cosa es, principalmente las expectativas y los deseos que tienen, pero me parece que en política y sobre todo en los últimos tiempos tenemos que ser realistas y crudos. De lo contrario podemos quedarnos en puras fantasías y después despertar a una realidad que no nos guste. Fíjate que hablas del mismo país. Desde que yo llegué aquí al exilio, siempre he escuchado de ustedes, de los activistas cubanos, de muchos compañeros, colegas de distintos ámbitos nacidos en la isla, que nosotros éramos una copia al carbón. Por eso te preguntaba, y voy a insistir, ¿no? Porque yo sí tengo algo de, tú sabes que yo soy muy poco dado a creerme falsas expectativas. Sí entiendo y considero que la actuación de Trump es lo más importante que nos ha pasado en los últimos 27 años. A nivel político, todavía fíjate, el liderazgo pidiendo elecciones, cuando no ha cambiado nada de la estructura criminal que se está tratando de desmontar. Hoy, Delcy Rodríguez, la tutelada por Trump, ayer anuncia que a partir de este día, de este viernes, va a haber un salario de 230, $240. Ya se desglosa por allí y es nada, es una miseria. Sin embargo, comparada con el dólar o los $3 que ganan profesionales, es algo. Pero si somos una copia del carbón, realmente hay interés de el gobierno estadounidense con la actual administración, independientemente, ya fíjate tu posición de tu creencia, de que esto cambie, Cuando te refieres a esto, ¿Venezuela o Cuba? las dos. Mira, yo honestamente no gusto de tener mis expectativas y mis esperanzas en otros actores que tienen sus propios intereses y están fuera de mi control. Lo aplico a Cuba y desde lejos lo veo un poco en el tema de ustedes de venezolanos. Yo no estoy tan seguro que Delcy Rodríguez está tutelada por Trump. Yo pudiera también decir que Delcy Rodríguez y este neochavismo está sencillamente ganando tiempo, está dejando correr el tiempo, está, como dirían los mexicanos, dándole a tole con el dedo, diciéndole que sí, que cómo no, que él gobierna, que él es esto, que es lo otro, sabiendo la propia personalidad del presidente Trump. Por otra parte, enviando, sí, petróleo en una situación internacional donde la actual administración necesita el petróleo ese para por lo menos amortizar un poco lo que está pasando en Irán. Y en ese sentido, ellos, el plan puede ser bastante coherente. Así que no, yo no diría que el neochavismo este que se ha formado al calor de lo ocurrido el 3 de enero es realmente tutelado por esta administración. Yo no estoy tan seguro de ello. Por otra parte, en el tema Cuba, evidentemente los escenarios son un tanto distintos. Como te decía, la forma de operar del régimen cubano es distinta. La estructura y la sedimentación que tiene el castrismo en Cuba es distinto al que incluso tiene el chavismo. El barrido de todas las estructuras y la trituración social y de cualquier tipo de institución es total en el caso nuestro, a cierta diferencia con lo que ustedes tienen. Y en ese sentido, el régimen cubano lo que está haciendo es mostrando su férreo control al interior y mandando el mensaje de que si los barren a ellos tendrían que definitivamente poner mucho, primero para barrerlo están vendiendo que tienen que pagar un costo mayor que el que pagaron en Venezuela. Y segundo, están diciendo que ellos son los que controlan todas las estructuras al interior del país y que el gobierno americano tendría que la administración poner mucho más recursos y capital humano y gente para poder controlar la situación en la isla. Entonces yo creo que son dos casos un tanto distintos. Evidentemente en el caso venezolano el neochavismo este está buscando y sacando provecho del petróleo. No tienen sonrojo en vender a lo que tengan que vender, en hacer lo que tengan que hacer para mantenerse un día más, tipo Marcano, la filosofía de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy yo no voy a beber. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy yo voy a estar en el poder.
Y eso es lo que están tratando de extender en el tiempo, ¿no? Bueno, fíjate, en base a esa opinión que me estás dando, ¿hasta qué punto cree Antonio Rodiles que las decisiones de Washington están condicionando o pudieran seguir condicionando el rumbo de ambos países? Hemos visto cambios. En Venezuela, aunque esa estructura criminal no se ha terminado, ellos hablan de 3 fases. Yo como venezolano te puedo decir que a pesar de que el pueblo sigue en las mismas condiciones, sigue en la misma pobreza, siguen siendo perseguidos, hostigados, desaparecidos, apresados, lo mismo que ha venido haciendo el régimen en casi estas 3 décadas, pero comienza desde la parte económica a verse un cambio. El temor de muchos, y no quisiera compartirlo, Antonio, es que la administración Trump se acostumbre a ese tutelaje, según la Constitución, que incluso algunos opositores siguen usándola en base a para pedir cosas, una Constitución del 99 creada a la medida del chavismo, y Trump sigue haciendo negocios válidos, porque no se está robando el petróleo, porque muchos señalan que se lo está llevando. No, quien se robaba nuestro petróleo era el régimen cubano y otros aliados de ellos. Entonces, te pregunto, eh, eh, y perdona la insistencia, ¿no? Porque quiero escarbar, tenía días que no conversar contigo. A ver, ¿hasta dónde crees tú que esa política estadounidense sí está o puede influir en el rumbo de ambos países, Cuba y Venezuela? Mira, yo ahora mismo no manejaría el caso Cuba y el caso Venezuela de forma igual, porque han variado, ¿no? De nuevo, yo en lo particular no me gusta estar creyendo en la buena voluntad y las buenas intenciones de otros actores, y menos en este escenario político que estamos viviendo a nivel internacional. Yo honestamente no creo que nadie engañe a Trump. Yo creo que Trump y su administración están haciendo lo que creen. Yo creo que a ellos les interesa en este momento el petróleo venezolano, les interesa el oro, les interesa mantener cierta, la estabilidad que tienen en este momento. Y yo creo que a nadie los está engañando. O sea, definitivamente pasar del discurso donde decía que tenías un narco régimen a que ahora todos estos muchachos se portan bien, no tiene sentido, y menos en la actual administración. Así que ellos están haciendo las cosas con ciencia, saben que el tiempo también lo están ganando aquellos otros vieron lo que le pasó el 3 de enero, o sea que ellos no creo que están esperando de brazos cruzados para que le vuelvan a armar la misma situación y los vuelvan a tomar igual. Así que hay que esperar que el neochavismo esté preparándose para que la situación se vuelva nuevamente más cruda. En el caso de Cuba, Marcano, es lamentable, muy lamentable que después de casi 70 años, con todo el poder económico y la influencia política que tiene el exilio cubano, no todo dependa de las intenciones, el humor y otros elementos que pudiera agregar de Donald Trump. Si Donald Trump mañana dice no voy a ir a Cuba, se acabó todo esto que yo dije que Cuba es la próxima y demás, se acabó el tema. Porque ¿con qué contamos los cubanos para sacar al castrismo ahora mismo? ¿Con qué cuentan todos estos mismos actores que hacen tantos convocatorias, conferencias de prensa y más? Concretamente, ¿con qué cuentan para sacar al castrismo? Marcano, absolutamente con nada. ¿Sabes por Mm, qué, Marcano? Porque uno de los brazos fundamentales que tiene que tener cualquier tipo de proceso de cambio es la articulación al interior de nuestros países. Realmente el poder real y el músculo que tenga la oposición que quiera confrontar y que quiera sacar a estos regímenes. En el caso cubano se ha abandonado completamente a la oposición interna, y la oposición interna, de hecho, yo no sé si llamarla ya oposición, porque hay cierto activismo, pero ni siquiera cuando en algún momento se tuvieron articulados ciertos grupos, ciertas plataformas, y estoy hablando cuando el proceso, por ejemplo, de Obama es de hielo, pero en este caso lo que queda es algo casi ni simbólico. O sea, estamos hablando de que sí, el régimen aplasta y es crudo y brutal contra un joven, contra una muchacha que canta canciones cristianas y demás, pero eso es una oposición realmente, una oposición al interior que pueda retar al régimen y sacarlo del poder, o realmente quienes hoy en día dicen aquí en Miami que tienen un plan como realmente con todo lo que significa un plan, que es que tú puedes tener la fuerza para sacar a esos tipos del poder y después implantar un proceso de transición con que el país no se vaya de control, que el crimen organizado, o sea, toda una serie de cosas que tienes que sostener como reemplazo. Lo tienes, es mentira, Marcano, no se tiene. Y por eso todo depende hoy en día
por una parte, de la administración Trump y el presidente Trump, que diga voy a hacer esto o aquello, y también depende, y eso lo quiero remarcar, Marcano, porque tiene mucho que ver también con el caso venezolano, de todas estas instituciones norteamericanas que en algún momento se señalaron con el dedo su mal trabajo al principio de la administración Trump, pero que todavía siguen operando y siguen operando con los mismos vicios que han operado durante decenas de años. Un entramado de redes de ONGs que sencillamente derriten hartos recursos y tienen supuestamente proyectos que no llevan a nada y no llegan a nada porque lo han manifestado. Entonces, Marcano, yo no, honestamente, prefiero ser realista, lo cual no quiere decir para nada pesimista, pero realista en el escenario político que tenemos, porque si tú estás viendo y tratando un escenario, o te lo pongo en otros términos, a un paciente, tú tienes que tener un diagnóstico real, porque si no, tú supuestamente dices que vas a tener una solución o una mejora del paciente y al final puedes extender un poco, pero no vas a lograr un cambio profundo. Bueno, y fíjate que ahí va una pregunta y un comentario que te hice previamente, ¿no? Los pueblos en las calles. Yo me canso de decir que Venezuela, cuando todos salgamos, ya ocurrió el 28 de julio del 2024 en mi país, y resulta que el 29 mataron a casi 40 personas, otros desaparecidos, y salieron todos los sectores, incluso los barrios, que era lo que históricamente Ujú. se pedía que salieran. No se pudo con el régimen. El régimen cae el 10 de enero con una acción militar quirúrgica de la administración Trump. Ahora, y coincido contigo, tenemos que ser realistas, y este es Pero trabajo y Marcano, esto ¿cae realmente el régimen? Yo no lo creo, no lo veo. O sea, si mañana a mí me dicen que se llevaron a Díaz-Canel, mira, le digo que perdieron el tiempo. O sea, si tú sacas a Díaz-Canel de Cuba, tú perdiste el tiempo, porque definitivamente la estructura de control y de poder que sostiene el catrismo no tiene nada que ver con todos estos llamados ministros y supuestos personajes, incluso ni el Partido Comunista. El poder en sí, Cuba es un poder, con una es una. organización criminal que está tan enquistada, que tan ramificada, que una sola No, persona, una sola y un grupo de gente que son el poder real, que tienen el dinero, que tienen el control político y tienen las armas y la fuerza. y alianzas con países. Yo en ese caso, y es una opinión muy personal, confío en lo que está haciendo el presidente Trump, porque desarmar la organización criminal con los propios malandros, yo creo que es un buen plan para mí. Yo no, Pero para mí es una fantasía, mm, Marcano, honestamente te lo digo, para mí es una a mí fantasía. hubiera sido una fantasía que un opositor que no la conoce estuviera enfrentándola, pero bueno, esperemos resultados y como dices tú, No, tenemos que ser realistas, no podemos ser soñadores y apostar porque algún día nuestros pueblos tengan libertad. Me quedan un par de preguntas, Antonio. Frente a esto que me has dicho, veo que, según tu criterio, podemos perder la única oportunidad histórica más cercana que hemos tenido para salir de estas estructuras criminales. es que de nuevo te repito, Marcano, yo no creo que nosotros tenemos que pensar que una administración norteamericana es la que va a resolver el problema de nuestros países, porque incluso planteando de que esta administración se ocupe de remover a estos individuos, va a existir Venezuela y va a existir Cuba después del 2028. Y en el sentido que nosotros podamos articularnos y tengamos músculos y podamos reestructurar nuestras naciones, es que realmente esos regímenes no estarán de vuelta o no seguirán disminuidos, pero todavía solapados y con capacidad de renacer. Entonces, eso depende de nosotros y eso depende de nuestra autonomía. Y por eso te hacía énfasis que en los últimos años, yo por lo menos, mi experiencia es que supuestos o grupos que se hacen llamar de opositores, de activismo, incluso de prensa y todo lo demás, están bajo la tutela de instituciones norteamericanas y sobre todo de esos presupuestos y eso sencillamente ha limitado muchísimo la capacidad de trabajo y de acción. Están completamente encuadrados y cuando te sales de ese encuadre empiezas a tener problemas y sencillamente te echan a un lado. En mi caso ha sido así y te digo, me alegro que haya sido así porque hoy en día yo tengo toda la libertad de decir lo que pienso y actuar como yo creo. Y no dependo de que absolutamente nadie me diga, debes hacer esto, debes hacer aquello. Y debes hacerlo entre comillas, por no decirte que te pueden decir, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Antonio, y esa era la última pregunta, te me adelantaste en algo. ¿En qué está tu organización, ese foro de debate que fue Estado de SAT?
fundado creo que en 2010, si no me equivoco, ¿verdad? No, 2010, desde 2010 empezamos a 2010. trabajar, Ah, 2010. bueno, sí, dije Bueno, mira, 2010. ahora mismo, Marcano, Ujú. trabajando, yo en lo particular, trabajando en mi anterior profesión, en la academia, para llevar adelante a mi familia, sobrevivir, ir adelante y, por supuesto, con muchos contactos con activistas, con gente de los que hemos trabajado en Cuba y viendo el panorama político, porque sí vamos a ser parte y sí, de ninguna manera vamos a dejar de lado todo ese trabajo que hemos hecho durante tantísimos años. Pero te lo pongo muy crudo, no estamos en esa piñata que existe en los últimos tiempos y que lamentablemente yo creo que tiene una gran responsabilidad de que el régimen esté llegando casi a los 70 años. ¿Le quieres mandar un mensaje ya para finalizar a ese cubano dentro de la isla que no tiene Yo, la oportunidad probablemente como tú la has tenido de volver a la academia, dar tus clases de matemática y vivir, no sobrevivir desde Miami? no, Se lo ofrecieron. evidentemente, Marcano, el cubano, tiene que saber que mientras existe ese régimen no va a cambiar nada. Ahora, también tiene que saber que el futuro no es color de rosa, es bien crudo, es bien fuerte, y sobre todo informarse y tratar de buscar su propio camino es lo que puede garantizar que Cuba no salga, ojalá y Dios quiera y salga de este periodo, pero no salga dando bandazos a un lado y para el otro sin encontrar un rumbo y que eso al final muchas veces ha hecho que regímenes o actores de los que hoy en día están en el poder incluso hasta puedan regresar con otro disfraz, ¿no? Yo creo que es importante o personas que realmente tienen sus propios intereses los pongan por encima de ese camino hacia la libertad y la democracia de Cuba. Así que me parece que por lo pronto tratar de buscar sus propios mecanismos, defender a su familia, defender a su gente e informarse, informarse porque el futuro es mucho más complicado de lo que muchas veces uno ha creído. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad, por esta entrevista. Gracias por la sinceridad y, bueno, agradecido con la oportunidad que nos das para que en Univista TV conozcan en qué anda Antonio Rodríguez, quien Bueno, estuvo muchas gracias a ti. preso, pasó por muchas de las cosas que otros opositores han vivido y siguen viviendo. Hay que tener los pies en la tierra, hay que tener realidad al frente y no soñar, sino actuar. Con eso me quedo. Antonio, muchísimas gracias de verdad, amigo. Gracias, Y a gracias ustedes, a ti, Marta. gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Marcano Santelli en Sin Filtro de Univista TV. Me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de una alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.